Era el verano de 1983, y Nick Guess había cruzado el umbral de la casa de los Fedden con la sensación ambivalente de quien entra en un templo ajeno. El vestíbulo, alto y pálido como una galería de arte, olía a cera de abejas y a las rosas de Lady Partridge, a quien aún no conocía, que cambiaba cada mañana en el jarrón Ming. Sus dedos rozaron la moldura dorada del espejo, ese arabesco de siglos después que aún seguía la curva perfecta que Hogarth llamó la línea de la belleza. En ese instante, antes de que la voz de Toby resonara escaleras arriba, Nick, por fin, supo que aquel verano sería el preludio de algo más grande, su iniciación en el mundo del poder, el sexo y el arte. 3 dioses que pronto exigirían sacrificios. En este párrafo inaugural, con su prosa sensual y arquitectónica, nos establece los ejes centrales de esta novela: la estética como moral, la condición homosexual en la era del SIDA y el choque entre el arte y el poder. La referencia a la línea de la belleza de Hogarth, curva en ese que simboliza gracia y movimiento, nos prefigura el viaje erótico político de este protagonista. Para quien no me conoce aún y no se ha suscrito con nosotros, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares y esta es nuestra sección de Cuéntame un libro. Y hoy vamos a hablar de La línea de la belleza, de Alan Hollingsworth. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. La línea de la belleza es una obra del escritor británico Alan Hollingsworth, ganadora del premio Booker, escrita en el año 2004. Está ambientada en los años 80 durante la era de Thatcher y es una crítica social mordaz y una exploración lírica de la belleza, el deseo y la hipocresía de clase, y todo ello enmarcado en la eclosión del SIDA y la cultura gay londinense. La historia sigue a Nick Guess, un joven homosexual de clase media que se muda a la mansión de los Fedden, una familia aristocrática y conservadora, amigos de su universidad, en el barrio lujoso de Notting Hill. En la primera parte nos habla de 1983, donde Nick, aspirante a intelectual y amante del arte, obsesionado con el escritor Henry James y la línea de la belleza del título, inspirada en el pintor Hogarth, inicia su romance clandestino con Leo, un joven negro de clase trabajadora. Pasamos al año de 1986, ahora amante de Wani Ouradi, el hijo libanés millonario de un magnate, donde Nick se sumerge en un mundo de cocaína, fiestas extravagantes y cinismo político, mientras el SIDA empieza a devastar todo su círculo. Ahora saltamos a 1986, con el escándalo que estalla cuando los Fedden, el padre Gerard, es un diputado thatcherista, descubre la doble vida de Nick y la hipocresía de la élite británica queda al descubierto. Esta novela es una novela de formación que fusiona Coming of the A-Gay con Nick Guess como outsider o fuera de serie, también de la sátira política con el thatcherismo en su apogeo y la elegía generacional, el SIDA como cisura histórica. Está dividida en 3 partes cronológicas: 1983, 1986 y 1987, apogeo y caída. También tiene una simetría arquitectónica, ya que cada parte refleja un movimiento de la línea de la belleza. Su estilo es una prosa ornamental, con frases barrocas como interiores gregorianos, ironía dorada, diciéndonos: en Notting Hill hasta los escándalos tienen buen gusto. La intertextualidad o referencias son a Henry James, a Foster y a Hogarth.
Para mi gusto, los temas clave son la doble moral de los años 80, la familia Fedden, que celebra el capitalismo salvaje pero que rechaza la homosexualidad y el peligro del SIDA. También está la belleza versus la corrupción, ya que Nick idealiza el arte y el placer pero choca con la fealdad del poder y la enfermedad. También está la clase y el privilegio, ya que Honey's Court nos retrata cómo la elegancia escondía racismos y homofobia cuando nos dice, puede ser gay, pero no demasiado gay. Y por último, el SIDA como un tipo de fantasma, ya que la epidemia no es el centro, es su sombra que planea sobre cada decisión de estos personajes. En la cuestión de una perspectiva psicológica, Nick Gess nos representa el voyeurismo esteta cuando nos dice, mirar era mi forma de poseer. También nos representa la disonancia cognitiva cuando nos dice, sabía que el thatcherismo era malo, pero amaba sus alfombras. Gerard Fedden nos representa al político narcisista cuando nos dice, su sonrisa era un instrumento de medición social. Iwani Ouradi nos representa al dandy autodestructivo cuando nos dice, la cocaína era su forma de dorar la píldora del SIDA. En la cuestión de la dimensión social e histórica, tiene pasajes sobre el thatcherismo que fue del año 1983 al 1987, con su capitalismo feroz cuando nos dice, comprar arte era como comprar países. Y también sobre la hipocresía sexual, con la ley Claus 28, versus las fiestas clandestinas. Pasamos por pasajes de la crisis del SIDA con el pánico y el estigma, cuando nos dice, morir era de mal gusto. El activismo también versus el silencio, cuando nos dice, nuestras camisetas debían ser de Comme des Gascons. Pasando por el arte y el mercado con la estetización del poder y la ironía histórica. Los mismos que prohibían el arte gay coleccionaban a Bacon. Pero hablemos un poco de Alan Hollingsworth. Él nació en Stroud, en Inglaterra, con una infancia en una casa victoriana. Estudió en Oxford. Es especialista en Tennyson y en Foster. Es editor en el Times Literary Supplement, profesor de escritura creativa. Y sus obras clave, o bueno, para mi gusto las más conocidas, es La Piscina Biblioteca. Está hecha en el año de 1988, si no me equivoco. El Hijo Desconocido en el año 2011 y El Hechizo de Swan. Esta última hecha en el año 2017. Ha ganado el premio Booker en el año 2004 con esta de La Línea de la Belleza. Es el primer autor abiertamente gay en ganarlo. Sus influencias son E.M. Foster con su libro de Maurice, Henry James obviamente con su libro Retrato de una Dama y Ronald Fieldback. La Línea de la Belleza de Hogarth aparece en el cuadro de Analysis of the Beauty de 1953. Y la casa es real, ya que los Fedder viven en una versión de la mansión de David Miliband. Los críticos acusaron a este autor de glamourizar el thatcherismo. La fiesta de 1987 del pasaje de esta novela recrea una escena real de Margaret Thatcher. Nick Gess es el nombre simbólico invitado que nunca pertenece. Las obras posteriores de Alan Hollingsworth nos exploran la homosexualidad histórica con su libro El Hijo del Desconocido. Autores como Combe Toibin, en su libro El Maestro con esteticismo y represión, y Garth Grenwill, en su libro Lo que pertenece a ti, que nos habla del deseo y la clase, están influenciados por este autor, Alan Hollingsworth. En la cultura, Hollingsworth también sus libros son estudiados en cursos de literatura queer y tiene influencias en series como It's a Sin, el SIDA en los años 80. Y en conclusión, La Línea de la Belleza es una novela de formación invertida donde Alan Hollingsworth nos muestra cómo el gusto estético no inmuniza contra la brutalidad histórica.
Entre Henry James y American Psycho, nos retrata una generación que bailó sobre el abismo con zapatos Church. Y como dice Nick, fui feliz en el corazón del monstruo, pero esa es mi culpa imperdonable. Si no te molestan los spoilers, a continuación vamos a hacer un análisis integral un poquito más minucioso con pasajes de esta novela. Obviamente viene con spoilers y lo vamos a hacer a continuación, pero si te molestan los spoilers, te recomiendo que le pongas pausa en este momento, que vayas a terminar de leer el libro y después regreses para escuchar nuestros detalles finales, nuestro análisis final, y que compares tus puntos de vista de tu lectura con lo que estamos hablando aquí. Y pues si te vas, déjanos un like, recomiéndanos, suscríbete sobre todo y déjanos tus comentarios, ya sea de esta novela o de cualquier otra que hayas leído, ¿vale? Si te quedas, nos escuchamos después del corte. Si te vas, suscríbete por favor. La línea de la belleza, escrita en el año 2004 de Alan Hollingsworth, es una novela de formación social y sexual. Está ambientada en Londres de los años de 1983 al 87. Ganó el premio Booker en el año 2004 con esta misma novela. Y sus temas son la clase, la homosexualidad, el SIDA, el arte y la política thatcherista. La estructura de esta novela en la primera parte es el ascenso social. En el año de 1983, donde Nick Guess, un joven gay de clase media y estudiante de Oxford, se muda a la mansión de los Fedden, que es una familia aristocrática conservadora en Kensington. Ahí está Gerard Felden, que es diputado Tory en ascenso. Rachel Fedden, que es su esposa, que vive de forma melancólica y que es alcohólica. Y Toby Felden, el hijo mayor y amigo de Nick, que es el objeto de su amor no correspondido. Nick se enamora de Leo, un joven negro empleado en servicios sociales, en un romance marcado por estas diferencias de clase. Y para todo esto hay un pasaje clave que dice: la belleza era una línea curva, como la cadera de un muchacho, pero el poder era una recta que no tocaba nada. En la segunda parte hablamos ya del esplendor y la caída. Entre los años de 1986 y 87, Nick ahora es amante de Wani Ouradi, que es el heredero libanés gay que financia su revista cultural llamada Oge, término arquitectónico para la línea de la belleza. También nos habla de la era de Thatcher que alcanza su cenit, o sea, la opulencia, la cocaína y las fiestas en Notting Hill, mientras que el SIDA empieza a devastar la comunidad gay. Y hay una escena simbólica donde Nick baila con Margaret Thatcher, en su imaginación, claro, al ritmo del Danubio Azul. Y para todo esto también hay un pasaje clave que dice: el SIDA era como un cuadro abstracto. Todos lo miraban, pero nadie quería entenderlo. Y por último está el desastre, ya saltando al año de 1987. En esta parte nos habla del escándalo cuando Wani muere de SIDA, Gerard Felden es expuesto por corrupción y Nick es echado de la casa de los Fedden. Leo, que ahora está enfermo, rechaza a Nick por su frivolidad, y en la última escena, Nick, ya ahora solo y en ruinas, mira la mansión de los Fedden desde la calle. Y para todo esto hay un pasaje final que dice: la línea de la belleza era también la línea de la fragilidad, y él la había cruzado. Los temas principales es la clase y el privilegio, cuando Nick navega entre estos dos mundos, la aristocracia Tory y la escena gay underground, el arte versus la política. Aquí nos enseña lo que es la estética, el arte de Henry James, la música de Mozart como un tipo de refugio, el SIDA y el silencio, la epidemia como un tipo de telón de fondo de la frivolidad, y para terminar la belleza y la moral. Y aquí nos preguntamos: ¿la belleza amoral? Y para todo esto también tenemos un pasaje filosófico que dice:
Lo bello no es bueno, pero sin lo bello, lo bueno no se soporta. Con su estilo de narrativa de prosa elegante y satírica, con diálogos afilados, con influencias de Henry James de su libro Retrato de una dama, también de Evelyn Waugh con su libro Retorno a Brideshead. También podemos decir que existe una adaptación a miniserie por la BBC, que se hizo en el año 2006 y que todavía, a final de cuentas, no he tenido oportunidad de encontrarla o de leer o de verla, pero que si tú ya la viste, pues me gustaría mucho que nos dejaras aquí en los comentarios tus impresiones, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué es esencial esta novela? Es una gran novela gay de la era Thatcher, donde el glamour y la muerte cohabitan todos los escenarios. Y te preguntarás, ¿por qué habríamos de leerla después de todo este rollote? Y te voy a contestar. Si te interesan las novelas de formación con un trasfondo político, los retratos de una época, en este caso los 80 como Fiesta y Abismo, o simplemente una prosa que, ¿cómo vamos a decirlo?, que acaricia y corta el filo de una copa de cristal, este libro es una obra maestra. Alan Hollingsworth no juzga. Nos muestra cómo la belleza puede ser un refugio y también una trampa. Vamos a terminar nuestro programa como lo hemos hecho en casi todos los últimos reseñas que hemos estado haciendo de nuestros libros, con un ejercicio de imaginación. ¿Les parece? Imaginemos un salón gregoriano en Notting Hill. Nick, nuestro protagonista, de 23 años, mira su reflejo en un espejo dorado donde se superponen estas escenas. En el primer plano, su mano acaricia la curva de un jarrón mink, mientras la mano de Wani le ofrece cocaína en una cuchara de plata. 2. Reflejada en el cristal, la silueta de Gerard Fedden dando un discurso ante un cuadro de Francis Bacon. 3. Al fondo, una cama de un hospital con sábanas impecables. En las paredes, empapelado de flores que se transforman en gráficos de contagios de VIH. En el suelo, un ejemplar de The Economist con Thatcher en la portada y una mancha de vino tinto con sangre. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, para finalizar les voy a dejar esta frase final. Era la línea de la belleza, la línea que buscaba el arte, la línea que él mismo quería seguir. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. A continuación, vamos a leer en voz alta el primer párrafo del libro de la línea de la belleza, de Alan Hollingsworth. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lonares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. La línea de la belleza, Alan Hollingsworth. El acorde del amor, 1983. 1.
El libro de Peter Crowther sobre las elecciones ya estaba en las librerías. Se titulaba Derrumbe. Y el ingenioso ayudante de Dillon había organizado el escaparate como una versión a escala reducida de ese desastre natural. La imagen en dorado pálido de la primera ministra victoriosa se precipitaba hacia el cliente en un brillante derrumbamiento. Nick se paró en la calle y luego entró a mirar un ejemplar. Había visto una vez a Peter Crowther y oído que le describían como un escritorzuelo y también como un analista cáustico. La débil sonrisa de Nick, a medida que hojeaba el libro, ocultaba su incertidumbre respecto a cuál de las dos descripciones se ajustaba más a la verdad. Había sin duda algo de amarillismo en la rapidez de la publicación, solo 2 meses después del suceso, y también en el texto mismo, por supuesto. La mordacidad del libro parecía estar reservada a los esfuerzos de la oposición. Nick examinó con detenimiento las fotografías, pero solo en una de ellas aparecía Gerard. Una foto del grupo, los 101 nuevos diputados Tories, en la que había tenido la inteligencia o la celeridad de colocarse en la primera fila. Desde ahí sonreía y miraba como si mentalmente se viera ya en el banco de ministros. La sonrisa, el cuello blanco con una camisa oscura, el pañuelo caído en el bolsillo del pecho, serían famosos cuando los tíos de las filas de atrás fueran solo sonrisas y ceños olvidados. Aún así, le mencionaban solo 2 veces en el texto, como un bon vivant y como un miembro de la minoría decreciente de diputados conservadores que habían pasado, como este novio que ha pasado Gerard Fedden, el nuevo diputado por Braddock, por colegios privados y Oxbridge. Nick salió de la librería y se encogió de hombros, pero una vez en la calle sintió un orgullo retardado al haber visto en un libro publicado a una persona a la que él conocía. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?